Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Estamos en una nueva sesión de Profundidad de Campos en conjunto con Radio Universidad Central. Hoy día vamos a conversar con una senadora que debutó en la Cámara Alta en el último periodo y que sin duda para ella debe ser como un mundo extraño. Se lo vamos a preguntar. Estamos hablando de Luz Eliana Ebensperger Orrego, militante de la UDI. ¿Cómo está, Así es. senadora? Muy bien, Sergio, muy contenta de poder estar aquí esta tarde conversando con usted. ¿Usted ha sido militante de las divisiones juveniles para acá o ingresó después a la UDI? No, yo formé o firmé cuando la UDI se formó como movimiento político, aún no partido. Estudiaba Derecho en esos tiempos, pensaba dedicarme a la carrera judicial, por lo tanto, cuando se transformó en partido no firmé y vine, pero siempre estaba obligada a ello y firmé como el año 2010 por ahí. Ya. Ya militante activa, pero siempre he trabajado y participado de la UDI. Muy grande el sacrificio de viajar los fines de semana. Es prácticamente pierde el día completo entre salir de aquí, Valparaíso, Santiago, Arica o Iquique, ¿no? Iquique, no tanto, yo creo que uno a todo se acostumbra. Yo estoy entre lunes y jueves, entre Santiago y Valparaíso, viernes, sábado y domingo, todas las semanas en Iquique, más la semana regional. Utilizo mucho estos vuelos que salen a las 5 o 6 de la mañana y así ya 8:30, 9 estoy en Iquique trabajando. Tomando desayuno. En la oficina parlamentaria y con la gente o con el intendente, me gusta el terreno, me gusta la calle, así que de este año y algo que llevo en el cargo, creo que 2 o 3 han sido los fines de semana que no he ido a la región. ¿Qué queda de las lluvias altiplánicas? Queda mucho trabajo por hacer, por reconstruir, mucho aprendizaje. Yo creo que no solamente para nosotros los parlamentarios, sino que particularmente para el gobierno, de entender que el cambio climático o que estamos empezando a vivir los primeros efectos del cambio climático. Nosotros como región hemos tenido históricamente estos inviernos altiplánicos, pero nunca de esta envergadura. Esto va a ir cambiando, nunca había llovido en Iquique como llovió, no solamente en el altiplano. Y por lo tanto yo creo que toda esta reconstrucción que hay que hacerlo mucho más fuerte. Tenemos que ser más resilientes en las construcciones también, porque no sacas nada todos los años que vuelva a pasar lo mismo. Y también la gente tiene que entender que esto va a seguir ocurriendo y por lo tanto ya no puede volver a levantar su chacra, su casa o un camino en el borde o en el lecho del río, que son terrenos que históricamente se le han ido ganando al río porque no llovía y no pasaba nada, pero hoy día con las crecidas y con estos cambios que van a ser cada vez más recurrentes, yo creo que hay muchos sectores en la región, particularmente en la provincia de Altamarugal, que hay que replantearse, sobre todo los agricultores. Y en la ciudad, ver cómo enfrentar todo lo que nos tocó vivir, las consecuencias y cómo el recuperarlo lo hace en forma permanente y no que cada año o cada lluvia tenga que haber una fuerte inversión, no solamente pública, sino que privada, para recuperar las casas, los caminos, las calles. Y también, gracias a Cerna Gemil, hemos podido ver algunas eh, peligrosas pendientes que pueden llegar el día de mañana con una mayor lluvia a producir aluviones importantes que estamos aún a tiempo de corregir y hacer las obras necesarias en infraestructura para que cuidemos a toda la gente de la región. Ahora, la postal de Iquique, mirado desde el mar, es muy hermosa por los edificios, Sí, los hoteles en el borde costero, pero también hay sectores de pobreza y arriba, en alto las hospicio. alturas, está Alto Hospicio, que yo cuando fui hace como 20 años, la última vez que estuve allá, era como una especie de villorrio, así, y hoy día ya es una ciudadela, ¿no? Es una gran ciudad que ha crecido mucho, de hecho, demográficamente ha sido la ciudad que más rápido ha crecido. Hoy día la región tiene en total alrededor de 350.000 habitantes, de los cuales 180.000 deben estar en Iquique y Alto Hospicio lleva, de acuerdo al último censo, 108.000 personas y sigue creciendo con mucha fuerza. Iquique además ya es una ciudad en que el terreno se le acabó, por lo tanto todo lo que crece en la región, la mayoría de ello crece en la ciudad de Alto Hospicio. Piensa tú que el año 92 tenía 2.000 habitantes y hoy 110.000. Es una ciudad que ha crecido no solamente en población, ha crecido en servicios,
es una ciudad cuyos habitantes hoy día se sienten orgullosos de ser hospicianos, que luchan por tener un hospital, que luchan por tener un cementerio, porque quieren tener ellos identidad, ¿Y les resulta nacer. la lucha o no? Sí, se está construyendo tanto el hospital de Alto Hospicio como el cementerio de Alto Hospicio, así que van a haber hospicianos de nacimiento y la gente hospiciana también va a poder ser enterrada en Alto Hospicio. ¿Y la doble carretera para unir Alto Hospicio con Iquique? Bueno, ahí viene un proyecto que es muy emblemático y un gran proyecto que viene del tiempo que a mí me tocó ser intendenta en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que se llama el doble acceso, porque hoy día tiene solamente un camino, Iquique y Alto Hospicio, y cada vez que hay un accidente, un terremoto o esto con el invierno altiplano se corta. Se está haciendo un segundo acceso, cuya ya están en marcha blanca algunos sectores, una gran obra, y por cierto que eso va a aportar mucho a la conectividad, a todo el tráfico de camiones también, que hay mucho por la zona franca, entre la zona franca y Alto Hospicio, o hacia el norte o el sur del país, o hacia el mismo Bolivia. Así que es una gran obra que va avanzando a paso firme. Ahora, la Sofri ha pasado por momentos bien críticos, de repente como que se derrumba, después emerge. ¿Qué ocurre? ¿Es la propiedad del Estado, que es mayoritaria, o los privados no se entusiasman demasiado por extender, digamos, el desarrollo de la Sofri? Yo creo que le contestaría a todas las anteriores. ¿Ah? La zona franca nació como una palanca de desarrollo de Iquique el año 69, luego se agranda y se crea esta empresa pública el 75, y desde ahí siempre ha sido la principal palanca de desarrollo, ha sido una de las principales generadoras de empleo en la región, pero con el tiempo y en virtud de esta calidad jurídica de sociedad anónima abierta que tiene, porque como tú bien señalas, tiene un 72% de propiedad del Estado de Corfo y un 20 y tanto de privado, y su régimen jurídico es de sociedad anónima, y por lo tanto yo te diría que a contar del año 90 ha venido con un bajón en que se ha preocupado más de producir utilidades que de seguir siendo esta palanca de desarrollo. El año pasado precisamente comenzamos en la región un movimiento que se llamaba Todos Somos Sofri, en que lo que quisimos hacer fue un llamado al gobierno de pedirle que Zona Franca retomara el rol por el cual se creó y que no podía ser solo una empresa inmobiliaria de arrendar terrenos y administrar este sistema franco. El año 90, Ponte tú, Sofri tenía un 54%, tenía, perdón, 68 industrias, hoy tiene 2. El año 90 el 54% de los empleos que generaban provenían de la industria, hoy día es el 2%. Entonces lo que nosotros queremos hoy día es que Sofri fortalezca lo que tenga, que es la zona franca comercial, pero que también dé un giro hacia la industria. Tarapacá es una región que si lo hace bien y sabe aprovechar las oportunidades que tiene, podría ser una gran, o tener una gran posibilidad de desarrollarse. Hoy día cuenta con los 2 proyectos mineros más importantes, QE2 de TEC Quebrada Blanca con 5.000 millones de dólares y la ampliación de Collahuasi con una inversión de 3.200 millones de dólares. Por lo tanto, si aprovechamos todas estas oportunidades que la región tiene junto a la zona franca, junto al puerto, de enfocarlo además hacia el siglo XXI, hacia esta revolución 4.0, esta revolución industrial, que esto además vaya de la mano de estos nuevos procesos económicos como es la economía circular, ¿no es cierto?, que no solamente quiere producir y producir un buen negocio, sino que además que este negocio aporte o tenga este triple impacto económico, social y medioambiental, que mantengamos hoy día que estamos viviendo los primeros efectos del cambio climático, que seamos capaces a través de estos procesos circulares de mantener en circulación los recursos mucho más tiempo. Los recursos hoy día en esta economía lineal se gastan mucho más de lo que la naturaleza es capaz de regenerarlos. Por lo tanto, tenemos la obligación de buscar una regeneración, una remanufacturación, un reimaginarte de nuevo la utilización de estos recursos, que los residuos sean otra vez una materia prima importante que se vuelva a introducir al sistema, y creo que ahí es un win-win, todos ganan. Ahora, en la zona norte, especialmente en la región de Tarapacá, le estamos sacando el jugo al desierto con el aprovechamiento de la energía solar. Pero ¿qué pasa con las posibilidades del desarrollo del agua, que en este momento constituye quizás un desafío muy importante en todo el mundo, pero particularmente en la zona norte,
donde usted ha planteado que habría que establecer el derecho fundamental, el acceso al agua. ¿Eso significa que el Código de Aguas tendría que ser modificado sustancialmente? A ver, yo creo que ahí podemos hacer varias reflexiones. Primero, creo que hoy día nadie puede no estar de acuerdo con que el uso prioritario frente a esta escasez de agua, el uso prioritario que se le debe dar es el uso humano. Sobre todo, como tú bien señalas, en regiones en el norte en que uno no logra entender que en pleno siglo XXI hayan chilenos que todavía no tengan agua potable, alcantarillado o incluso luz eléctrica. Por lo tanto, yo ahí tengo un punto y es que frente a la escasez del agua, el uso prioritario de esta debe ser el consumo humano. Sin embargo, si queremos desarrollarnos, si queremos como región y como país seguir teniendo recursos para abordar todos estos temas sociales y de desarrollo, también tenemos que ser capaces de desarrollar proyectos, en el caso de Tarapacá, estos proyectos mineros para los cuales se requiere energía y se requiere agua. Hoy yo creo que ningún sistema de evaluación ambiental, ningún CIA puede aprobar el desarrollo de proyectos mineros si no es a través de una planta desalinizadora. Ya no se pueden seguir explotando los pozos ni las napas subterráneas, además que en el norte esos derechos de agua ya no existen, están agotados. Y además deben tender con la misma urgencia a ir cambiando el uso de sus energías por energías renovables, tú Yo lo vi señalabas. en Israel, por ejemplo, una planta desaladora del agua de mar y que costó $600 millones y abastece a gran parte de Israel. Bueno, yo creo que Israel es un ejemplo que hay que imitar. O sea, es increíble todo lo que ellos han podido hacer y cómo han avanzado. Y creo que en Tarapacá nosotros miramos mucho eso. Hemos mirado, tenemos ahora ganas de que vaya una comisión a aprender a hacer agricultura en el desierto. Tarapacá también tiene un desierto gigante que no solamente tiene que aprovechar con la energía, con esta maravillosa radiación solar, sino que tenemos que ser capaces también de desarrollar la agricultura, que hoy día es incipiente, pero que se puede hacer. Hoy día tenemos un vino en el desierto que se produce maravilloso, muy rico, ya ganó una medalla de oro. Hay distintas agriculturas, pero vuelvo a decir, es incipiente, hay que buscar la forma y obviamente que el gran desafío es el agua. ¿En qué topamos para implementar una planta desaladora de agua? Tarapacá ya tiene una en una caleta al sur de Iquique que se llama Chanavallita. Esa planta es para consumo humano y con ella hoy día se abastece esta caleta de Chanavallita, pero se quiere también abastecer el resto de las caletas, que son alrededor de 10, desde Iquique hasta el límite con el río Loa. Y también están en construcción dos plantas desalinizadoras de las dos mineras más grandes que tenemos, una de Coyahuasi y la otra de Tec Quebrada Blanca. Así que en eso hemos estado avanzando. Pero nos falta para la agricultura. Nos falta para la agricultura. Estamos ahí con un proyecto que nos ha costado sacarlo adelante, que viene también del gobierno pasado del presidente Piñera, y es hacer estos intercambios de agua, estos swap, en que la empresa de agua, la sanitaria en Tarapacá, tiene todos sus derechos y su planta con la que abastece Iquique y Alto Hospicio en la provincia del Tamarucal. Es decir, bastante lejos. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en esos años desde el gobierno regional y hoy día también desde el gobierno regional? Que una de estas mineras construya una planta desalinizadora en Iquique, grande, que sea capaz de abastecer Iquique y Alto Hospicio, la calidad de agua es mucho mejor, que estos derechos que la sanitaria tenga en el Tamarugal, en un porcentaje se los traspase a la minera y en el otro porcentaje se los traspase al gobierno regional para que sea capaz de tener el agua necesaria para volver miles de hectáreas cultivables y así, en primer lugar, poder autoabastecernos con hortalizas, con frutas, con verduras y luego también ser capaces de generar para vender más allá de la región. Y de paso, tú creas un nuevo polo de desarrollo para la región de Tarapacá. Luz Eliana Benperger. Así es. Orrego por la madre. Orrego por la madre, sí. Senadora de la República, de la región de Tarapacá, militante de la UDI. Completamos este primer bloque, pero Muy hacemos bien. una pausa y volvemos. Aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, a través de Radio Universidad Central también.
Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos y Radio Universidad Central, para seguir conversando con la senadora Luz Eliana Ebensperger Orrego. Así es. Ya. ¿Tienen los padres todavía acompañándola o no? No, se fueron hace muchos años. Mi mamá murió el año 98, muy joven, de 67 años, y mi papá el 2001 la siguió detrás. Ya. Se les echa mucho de menos, pero aquí estamos gracias a ellos. Hay una periodista de Ebensperger. Sí, yo No la son- conozco por la televisión, supongo que debemos ser en algún grado parientes porque los Ebensperger son una sola familia. Ya. Y los Orrego muy vinculados a la política, especialmente en la democracia cristiana, ¿no? Así es, pero yo creo que, no sé si seremos parientes, pero mi mamá era de Parral, Linares, Talca, por ahí tengo primos y tíos. Ya. Bueno, hablando de estas relaciones familiares, uno de repente dice, bueno, eso influye mucho para que las personas puedan avanzar en la vida, tener mejores posibilidades, esto que llaman redes. Y cuando uno ve que las redes funcionan en sentido positivo, uno se alegra, pero cuando funcionan con sentido negativo, uno se preocupa y si es la institución es peor. Había una crisis tremenda ahora en el ámbito judicial con los jueces, en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con los fiscales que están unos contra otros, querellados, con el fiscal nacional que cometió un grave error, según él mismo conoció, haciendo un pacto con la iglesia con respecto a los abusos sexuales y otros delitos criminales que se han cometido. ¿Usted piensa que los fiscales deberían estar en la alternativa de ser acusados constitucionalmente? Sí, yo creo que como están hoy día los tiempos, es importante que así sea. Reconocemos, ¿no es cierto?, que los fiscales como institución son absolutamente independientes y es bueno que lo sean, pero también por la importancia de la labor que ellos representan, me parece a mí que no pueden ser distintos a cualquier otra autoridad y debe, ¿no es cierto?, ser factible acusar constitucionalmente a un fiscal en la Cámara de Diputados y por eso yo accedí a acompañar al senador Moreira, quien es el autor principal de este proyecto, de esta modificación constitucional, para incluir dentro de quienes pueden ser sujetos a acusaciones constitucionales, tanto a los fiscales nacionales como a los fiscales regionales. ¿Y qué le parece este acuerdo que hicieron y después deshicieron la Fiscalía Nacional con la Iglesia? Mire, yo ahí tengo un punto. Yo creo que los acuerdos para avanzar en ciertos temas son importantes. Y creo que de repente las instituciones tenemos que ser un poco más maduras y más firmes y cuando uno, yo me imagino que cuando uno firma un acuerdo es porque lo has revisado, lo has estudiado y crees que es lo mejor. Pero ¿qué es lo que veo yo que pasa hoy día? Que las instituciones de repente reaccionan a la opinión pública, a los medios de comunicación y empiezan a reconocer errores. Yo no sé si efectivamente era pertinente el ponerle término. No sé si efectivamente lo que debió haberse hecho es haber defendido el acuerdo. Desconozco cuáles fueron las razones por las que se firmaron. A lo mejor eran loables, a lo mejor lo que había que hacer era perfeccionar el acuerdo, pero yo creo que todo lo que signifique de alguna manera una ayuda para avanzar en casos tan dolorosos como ese tipo de delitos, tienen que ser bienvenidos y tenemos que hacerlo bien y defenderlos el día de mañana. ¿Hasta qué punto usted considera que los ministros de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, puedan ser acusados constitucionalmente también? Bueno, el Poder Judicial es el tercer poder del Estado que me parece a mí que ellos, los ministros de la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, reportan a la Corte Suprema, que es su superior jerárquico y que son ellos los que tienen el poder correctivo y de fiscalización sobre los ministros. Sí me parece que los ministros de la Corte de Apelación de Suprema tienen que, ¿no es cierto?, o tienen que ser posibles acusarlos constitucionalmente. Yo en eso no tengo ningún cuestionamiento mayor. Creo que las instituciones, vuelvo a decir lo que hablaba recién, tienen que ser maduras y serias en este tipo de acusaciones. La Cámara aquí tiene un papel relevante porque en la medida que uno politice o uno haga uso y abuso de esta facultad que ellos tienen de la acusación constitucional, claro, se vuelve riesgoso, pero la manera
como siempre Chile lo ha hecho de forma seria, utilizar este instrumento, yo creo que lo que hace es potenciar y ayudar el fortalecimiento de todas las instituciones que son tan necesarias para que un país funcione y para que funcione en definitiva el Estado de Derecho en que vivimos, que tenemos, que queremos y que queremos que siga así de fuerte por siempre. Ahora, ¿qué le parece si volvemos a la región de Tarapacá? Porque Volvamos. ¿sabe por qué le hago la invitación? Porque hay una migración que es muy potente en relación con otras regiones del país. Lo mismo pasa en Antofagasta y seguramente en Arica, Parinacota. Pero en la zona de Tarapacá, Iquique concretamente, vienen muchos extranjeros a buscar mejores oportunidades de trabajo, vienen a hacer comercio, muchos de ellos se quedan. ¿Cuál es la realidad que se vive allí? Es una gran realidad y muy desconocida por todos. En este proceso de regularización que hizo el gobierno, se esperaba que Tarapacá fuera la cuarta región, después de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá. Y para sorpresa de todos, incluso para nosotros fue la segunda, después de Santiago. Hoy día, En cantidad en de cantidad de migrantes migrantes. irregulares que apostaron por regularizarse. El 14% de la población de Tarapacá es migrante. Tarapacá históricamente ha sido una región de puertas abiertas a la migración desde el tiempo del guano, el salitre, la zona franca, la relación comercial con Perú y Bolivia. Y necesitamos y queremos esta buena migración, yo siempre lo digo, y queremos seguir siendo puertas abiertas a la migración, pero a la buena migración. Creo que hay que cerrar la puerta con todo a esta mala migración que ha llegado, yo te diría, en los últimos 10 años a perjudicar abiertamente, te digo, la región de Tarapacá en materia de comercio sexual, sicariato. Nunca había existido sicariato, hoy día existen Mucho sicarios en la tráfico de región. droga en la zona. Gran tráfico de droga, una gran cantidad de decomisos, pero uno nunca sabe si lo que decomisaste es mucho o poco, porque no sabemos todo lo que ingresa. Nuestras fronteras, a pesar del plan Frontera Seguro que ha instaurado el presidente, todavía son muy permeables a la droga, al ingreso de inmigrantes, a la trata de personas. Los préstamos gota a gota es una cosa del día a día. El otro día estaba revisando con la Cámara Detallista de Iquique, el 80% del comercio detallista de Iquique ha recurrido a estos préstamos que cuando después no pueden pagarlo, se ven expuestos ellos y sus familias a amenazas, a situaciones muy difíciles. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos viviendo precisamente en una de las comisiones que yo integro, la Comisión de Gobierno, el estudio de esta nueva ley migratoria, que es muy importante, que hay que actualizarla porque la ley es muy antigua y los procedimientos que ella tiene son arcaicos y hoy día no cumplen con la función para la que existen. Pero creo que hay que hacerlo bien. Y si bien hay que asegurarle, ¿no es cierto?, esta migración y todos los derechos y obligaciones a los migrantes, creo que también hay que tener cuidado con cómo aseguramos esos mismos derechos, al menos en igualdad de condiciones, a los chilenos, que en mi región muchas veces se ven pasados a llevar. Y eso corre el peligro de que puede llegar a crear un estallido social, un, un conflicto entre migrantes y tarapaqueños. Y eso en una región como la nuestra, que ha estado acostumbrada, que siempre ha incorporado a su sociedad, al diario vivir a los migrantes, no puede ocurrir. Eso hay que cuidarlo. La delincuencia, Tarapacá lidera los índices de delincuencia. Salió recién la nueva NUS y, claro, bajamos, pero algo que no es significativo. El promedio nacional está en un 27% y Tarapacá está en casi un 36%, un 35,9%. Y eso, la gente que vivimos allá, sabemos que hay una gran responsabilidad de esta mala migración. ¿Cómo se regula la permanencia o la migración de extranjeros? Yo creo que la nueva ley migratoria va por el camino correcto. Yo creo que hay que ser muy estricto con la gente que puede ingresar con algunos filtros, al menos algunos filtros. Hoy día no existe ninguno y ingresa quien quiere, regular y irregularmente, no teniendo antecedentes penales, que ingresen exigiéndoseles alguna bolsa económica, cierta cantidad de recursos que les permita mantenerse al menos mientras encuentran un trabajo, en fin. Que yo soy partidaria, como viene en el proyecto, que no exista en el país la posibilidad, salvo
muy claras excepciones a cambiarte de categoría migratoria, que es lo que hoy día ocurre. Todos ingresan fácilmente como turistas y después todos se quedan acá, algunos buscando trabajo, otros se dedican al área delictual. Yo creo que tenemos que ser más rigurosos, tenemos que seguir fomentando la migración, pero en forma ordenada y regular y clara. Y también hay que fiscalizar, ¿no es cierto?, a los empresarios. Hay buenos y malos empresarios como en todo el orden de cosas. Y también se ve afectado el trabajo porque muchos malos empresarios optan por contratar a un migrante irregular, perdón, a quien no le tiene que pagar imposición, impuestos, le paga menos del sueldo mínimo, en fin. Y eso no solamente perjudica al migrante, sino que perjudica todo el entorno laboral de una región y finalmente del país. Ahora, usted hacía referencia al caso de la migración, pero también hay una emigración del punto de vista del comercio. Por ejemplo, son muchos los automóviles, camionetas que se venden, ¿no?, en la zona de Iquique y que van a Bolivia, pero hay otros que los roban en la zona y los llevan también a territorio boliviano. Así es, uno de los negocios más fuertes de la zona franca actual son los autos, la importación de autos y particularmente yo te diría que casi en un 80% de los autos importados a través de la zona franca de Iquique son luego vendidos a Bolivia. Y una cosa distinta, no de estos autos de zona franca, sino que del robo de autos tanto en la región como los que se roban a lo largo del país, una parte importante de ellos sale a Bolivia a través de, el paso fronterizo de Colchane. Eso es una realidad. Hoy día eso ha disminuido un poco con los mayores controles que se están ejerciendo en la frontera, pero todavía falta mucho. O sea, no puede ser que una región que tenga el nivel de comercio que tiene Iquique con la zona franca y con estos malos índices también, su único paso fronterizo cierra a las 8 de la noche. Tiene que funcionar 24 horas, porque si no, tú vas a Colchane, ves como mucha gente después de las 8 pasa por el lado, a 100 metros, ¿no es cierto? Porque no hay un cierre y no tiene por qué haberlo, o como de repente hay una fila de camiones o de vehículos ahí esperando, y una vez que a las 8 cierra el centro fronterizo, ¿no es cierto? Y tú vas, no sé, a las 12 de la noche, ya todos esos autos y todos esos camiones no están, o sea, ¿Pero lo ha cruzaron. pedido eso usted? Sí, ¿Y qué le eso responde? es parte del plan Frontera Segura y hoy día hay un compromiso del Ministerio del Interior, que es quien a través de sus gobernaciones maneja Ya. los centros fronterizos a ampliar el horario de funcionamiento a 24 horas en Colchane. Hay una segunda ruta que va por la costa hacia el norte, aparte de la 5 que va prácticamente por el centro del territorio. Así es. Pero en la región de Tarapacá no tenemos todavía segunda ruta, Segunda acceso, dice. segunda carretera. Es No, una carretera de ida y vuelta, ¿no? la costera es ida y vuelta, la que está entre el sur de Iquique hacia Antofagasta, por el Claro. borde costero es ida y vuelta, y la ruta 5 entre Iquique y Arica, Iquique y Antofagasta por la ruta 5 tampoco es doble vía. Esos son proyectos que ahora están en estudios y que esperamos se avancen porque no es ¿Cuántos años más posible. van a tener doble? Porque hace falta ello, ¿no? Absolutamente, o sea, la ruta 5, sobre todo la que transita de Iquique a Arica, tiene un alto índice de accidente con resultados fatales, porque hay mucha cuesta, hay mucha curva, hay mucho camión, entonces es un acceso muy riesgoso que tiene necesariamente que tener doble vía. Dicen que está el proyecto en estudio, que lo que se haría primero es de Antofagasta a Iquique. Esperamos que avance. Queremos agradecerle a la senadora Luz Eliana Vesperger Orrego por esta conversación que ha sido, se nos pasó volando el Muy tiempo. rápido, sí. ¿Ah? Muchas gracias, senadora, y siempre vamos a estar acá en TV Senado, en Profundidad de Campos, dispuestos a seguir dialogando. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación y por esta conversación tan grata. A usted muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad aquí en Profundidad de Campos a través de Radio Universidad Central. Hasta pronto.